Ahora para conversar un poco sobre el segundo bloque que les decía, del cual íbamos a hablar dentro de la Constitución, dentro de ese segundo bloque del artículo 99. Bien es cierto que la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural Venezolano es una ley promulgada en 1993 y estamos hablando que la Constitución es de 1999. Evidentemente, como lo veremos un poco más adelante, es una legislación que no está adaptada a estos principios constitucionales. Más sin embargo, este artículo 99 sí recoge una parte, por ejemplo, del objeto que establece la ley. Y cuando habla este artículo 99 del deber del Estado desde el punto de vista de la protección, divulgación, restauración, identificación, valoración, enriquecimiento, conservación del patrimonio cultural venezolano, de los bienes tangibles e intangibles, porque bien claramente es la terminología que utiliza la Constitución, nos damos cuenta que los recoge de la Ley de Protección y Defensa y que los visibiliza a través de este artículo. ¿Sí? Tampoco lo expande, tampoco lo amplía, pero sí los recoge y es un tema bastante importante porque a mi parecer es uno de los pocos elementos en que se puede ver, se aprecia o se mantiene esa correlación entre esta Constitución, entre este instrumento marco y este instrumento, nuestra Constitución Nacional y la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Entonces, fíjense que estos principios que recoge la Constitución fueron consolidados y fueron ratificados por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que es la sentencia 2670, en la cual expone esa corresponsabilidad, porque la sentencia bien expone que si bien es una responsabilidad del Estado, como bien habla la Constitución, de la protección y defensa del patrimonio cultural venezolano, también es una corresponsabilidad para la ciudadanía encargarse de velar y proteger por ese patrimonio. Por lo tanto, es sumamente importante tener esto en cuenta porque en muchos casos se considera que el Estado es el único que tiene la responsabilidad de la protección del patrimonio cultural o que solamente es la ciudadanía la que debe encargarse de velar los bienes que estén dentro de su territorio. Idealmente, para hacer una gestión óptima o para lograr una protección óptima de los bienes del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, o tangible o intangible, como nos habla la Constitución, se hace necesario que esa corresponsabilidad se dé y que ya no solamente va a involucrar, cuando uno analiza un poco cómo han evolucionado las convenciones de la UNESCO relativas al patrimonio cultural, uno se da cuenta, y más si nos basamos en el patrimonio inmaterial, de que ya no va a ser solamente Estado, comunidad, Estado, portador, el que entra en el juego de la protección del patrimonio inmaterial, sino que también habla de actores intervinientes, y que esto es necesario que a la hora de la gestión del patrimonio inmaterial se tenga bastante claro, porque estos actores intervinientes, de los cuales pues por la UNESCO puede nombrar algunos como universidades, ONG, organizaciones religiosas, organizaciones civiles que se encarguen de la protección de estos elementos, estos elementos o manifestaciones culturales, pues de una u otra forma rompe como ese viejo esquema que se venía manejando, que debía ser el Estado o que debía ser también la comunidad, tanto por su parte o como en conjunto. Entonces es importante tenerlo claro, o es importante considerarlo, ya que de una u otra forma todo aquel que asume o de manera responsable, por supuesto, y todos aquellos que de una u otra forma intervienen en la protección del patrimonio cultural e inmaterial, son necesarios tomarlos en cuenta para que la gestión sea lo más óptima posible. Y que, por supuesto, como decía hace un instante, se genere esa protección, esos lineamientos de gestión sean lo suficientemente responsables, que no terminen lesionando de manera irreversible o tergiversando la esencia del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, bien, vamos a pasar a un punto en el que nos va a permitir cerrar el tema del patrimonio cultural de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es que este último aspecto del artículo 99 nos habla de tres principios jurídicos, que es la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Yo quisiera detenerme en los dos primeros.
fíjense algo, y que tienen una incidencia directa para todo lo que significa el patrimonio cultural, y que voy a hacer ese énfasis en el por qué lo traigo a colación dentro del patrimonio inmaterial. Cuando nosotros hablamos de ese carácter inalienable, si nos basamos como desde un punto de vista lo más jurídico técnico posible, pues vamos a ver que son de una u otra forma aquellos bienes que van a estar fuera del comercio, aquellos bienes que por sus características deberían estar fuera de tanto del comercio como que no estén sometidos a ningún tipo de ejecución forzosa, ni de hipotecas, ni de gravámenes, ni de secuestros, ni de embargos, ni de ninguna medida o figura de traslación de la propiedad. Cuando nosotros llevamos esto al patrimonio cultural, y por supuesto que eso hace que este tipo de protección sobre estos bienes o esta característica sobre estos bienes hace que los mismos no sean en un futuro desafectados. Esto nos hace, por supuesto, pensar que suceda lo que suceda, los bienes que fueron afectados o que fueron declarados dentro del patrimonio cultural venezolano van a estar protegidos por este principio de inalienabilidad. Pero acá entra un tema, que es el carácter dominial de los bienes. Si bien es cierto, y fíjense que yo ahorita estoy hablando del patrimonio material, pero luego les voy a explicar por qué hago la correlación. Cuando evidentemente hablamos de los bienes del carácter dominial, siempre que estemos en presencia de los bienes de derecho público, pareciera que estamos sin ningún tipo de problema. Pareciera que estamos hablando en el mismo lenguaje en el que el Estado, en sus propios bienes que forman parte de su patrimonio, que sean parte del patrimonio público, estos bienes siempre van a estar protegidos por el principio de inalienabilidad. Pero ¿qué sucede cuando pasamos a bienes de derecho privado? Si bien es cierto, la legislación venezolana no restringe ni prohíbe el derecho de propiedad, cuando un bien de propiedad privada, siempre que se demuestre evidentemente la propiedad del bien, la propiedad lícita del bien, no la restringe, cuando un bien es afectado dentro del patrimonio cultural venezolano, se establecen un conjunto de limitaciones en las cuales, por ejemplo, desde el punto de vista del espacio volumétrico, de la altura, del espacio circundante, de ciertas modificaciones, sí van a gozar de esa limitación o sí van a estar regidas por esas limitaciones. Por lo tanto, ese derecho de propiedad sí va a tener una cierta limitación. Sin embargo, cuando nosotros nos basamos en ese bien de fruición del que tanto Giannini como Duguat hablan, el tema se vuelve un poco más complejo, porque de una u otra forma nos están hablando de la función social que tiene ese bien, que allí entra en una parte del patrimonio inmaterial, de esa función social, o quizás no tanto el patrimonio inmaterial, pero sí la correlación para que la inmaterialidad permita la construcción de esa visión y de esa valoración de lo material, lo cual no podemos desprenderlo. De una u otra forma, pues vemos que ambos, desde esos dos puntos de vista, ese derecho de propiedad pudiera verse realmente limitado. Si bien es cierto, como les decía en un principio, para la legislación venezolana, si yo detento la propiedad de un bien, el Estado no me va a decir, eso no es tuyo porque fue declarado patrimonio cultural o a partir de este momento no lo es. El detalle es que no está totalmente esclarecido cómo queda esa función social una vez que ese bien que es mío, que es de propiedad privada, que se supone que el uso, goce y disfrute corresponde a mí, que soy la propietaria legítima, pero que de una u otra forma yo no puedo desconocer la valoración, tanto ya sea arquitectónica, histórica, social, de cualquier tipo de valoración que haya generado la declaratoria de ese bien, que esa colectividad, esa sociedad, ese colectivo y esas generaciones se identifiquen con ese bien, lo conozcan y lo hagan parte de sí. Por el solo hecho que no lo hagan por el ser de derecho privado o ser de propiedad privada. Nuestra legislación no establece cuál es el alcance, como por ejemplo, España sí tiene un camino un poquito más andado, con mucho gusto en cualquier momento podemos conversar sobre ello, pero España sí tiene un camino un poquito más andado con el tema, porque de una u otra forma sí se ha podido reconocer en función de la gran cantidad de bienes culturales que tienen declarados, que tienen protegidos, de la significación que tiene para ellos la protección del patrimonio cultural y el impacto turístico que tiene. Por supuesto que ellos han analizado eso desde sus propias realidades, desde sus propias necesidades.
Pero en el caso venezolano, que de una u otra forma el patrimonio cultural juega un papel no tan turístico y no juega un papel tan quizás de interrelación como política exterior, como lo pueden manejar muchos países, porque esas también son teorías a través de las cuales fundamentan cuáles son los bienes que forman parte del patrimonio cultural de un país. Digamos que Venezuela busca hacerlo medianamente como un proceso de identificación cultural, un proceso en el que se fomente la identidad cultural del venezolano. Y por supuesto que cuando nosotros vemos esta realidad, cuando nosotros vemos que existe ese patrimonio cultural, que existe estos bienes que forman parte del dominio privado, pero que de una u otra forma necesita que esa colectividad se interrelacione para que lo pueda sentir suyo, jurídicamente no está del todo aclarado. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de la Sala Constitucional, la sentencia 0668-05, donde ellos esclarecen un poco, es uno de los pocos países, al igual que España, que se han dedicado pues a desentrañar qué significa ese carácter inalienable aplicado al patrimonio cultural. Por supuesto que estamos hablando de que Colombia tiene una legislación ciertamente diferente a Venezuela desde el punto de vista del patrimonio cultural, ya que ellos, por ejemplo, para ciertos casos tienen la preferencia ofertiva, Venezuela no la tiene. Venezuela, todos los bienes que hayan sido, que se consigan, que se hallen dentro del territorio venezolano, suelo, subsuelo, mar territorial, plataforma continental, o sea, que se demuestre que forman parte del patrimonio cultural venezolano, per se son propiedad del Estado y por lo tanto, desde ese punto de vista, Venezuela o el Estado no ofrece una preferencia ofertiva para quien detente los bienes, sino que debe ponerlos a disposición del Estado. Pero de una u otra forma, Colombia, y les recomiendo que puedan leer si se interesan, esa sentencia, y tiene incluso dos más, donde hablan cómo se maneja esos bienes desde el punto de vista inalienable, los bienes del patrimonio cultural, aunque son dos sentencias que hablan de patrimonio subacuático, pero que introducen incluso desde el punto de vista tanto estricto como un poco más digamos, sencillo este carácter inalienable. Y para ellos, desde el punto de vista estricto, por ejemplo, ni siquiera dentro del propio Estado debe hacerse esa traslación de propiedad, ya sea que pase de la custodia o la propiedad de un bien de la administración pública a otro, de poder central a poder regional, por ejemplo, poder nacional a poder regional o a poder municipal. Estoy hablando, por supuesto, de la división política territorial venezolana, y que de una u otra forma esto hace que se proteja efectivamente el bien, porque hay casos, por ejemplo Venezuela lo tiene, que hay instituciones del Estado que son mixtas, que tienen tanto un capital público como un capital privado, y la idea es que aún que estos bienes que forman parte del patrimonio cultural sean protegidos, que entren dentro de estas organizaciones o dentro de estos órganos vivientes, que si bien gozan de un patrimonio público, que pueden ser consideradas estas empresas mixtas, pueden ser en correlación jurídica con un ente privado, puedan también salir de la esfera de la protección como inalienables y entren dentro del comercio. O sea, es lo que se busca evitar. Por supuesto que me estoy basando desde el punto de vista jurisprudencial, me estoy basando desde el punto de vista doctrinario, porque incluso ni nuestra Constitución ni nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en este caso, ha hecho un pronunciamiento que pueda de manera explícita exponer el significado o el alcance que tienen estos términos para el patrimonio cultural venezolano.